Buenas noches y comenzamos la entrevista de los martes. Como todas las semanas, ya saben, tratamos aquí algún tema de forma más detallada. Un tema en este caso del que hemos hablado ya hace algunos meses. Ya saben que se formaba esta asociación cultural Arciprestazgo Campos de Llín, nuestra comarca, que coincide también en buena parte a nivel geográfico también con a nivel del Arciprestazgo, precisamente de las parroquias que tenemos en nuestra comarca, y esta asociación cultural pues nacía precisamente para realizar actividades culturales de todo tipo de ámbitos relativas pues a la vida, ¿no? A la vida arciprestal que ha habido en nuestros pueblos. Una exposición que tenían preparadas Raíces, que ahora hablaremos también de ella, y sobre todo ahora vamos a empezar también con unos encuentros culturales que nos va a hablar precisamente su presidente de esta asociación, Alfredo Tolín, de ellos, que tenemos aquí con nosotros y que le damos la bienvenida. Alfredo, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido de nuevo aquí a Televisión Ellín, que como sabes es tu casa. Con mucho gusto, sí, mucho gusto y muy bien. Asociación Cultural Arciprestazgo Campos de Llín. La última vez que te entrevistamos te preguntábamos que nos explicaras un poco, ahora recordaremos a los espectadores cómo nacisteis y todo eso, pero bueno, ahora digamos va a haber actividad ya digamos activa, ¿no? Empezáis una fase activa con dos encuentros en Ellín y en Tobarra, en las dos localidades más grandes de la comarca. Exacto. Y también vais a empezar a preparar esta exposición, ¿no? Que tenemos ya mucha expectación por ella, por Raíces. Sí, o sea, es una asociación cultural, entonces lógicamente tendremos un campo amplio de actividades culturales, ¿no? Aunque realmente para nosotros la preferente, la principal y digamos la que más nos vamos a volcar siempre va a ser la exposición, ¿no? En este caso Raíces. Pero, por ejemplo, te indico cosas concretas, ¿no? Esto vamos a hacer estos encuentros culturales, pero por ejemplo, en la revista de Semana Santa de Llín, por ejemplo, vamos a escribir un artículo también ahí, la asociación. También en la revista de La Dolorosa de Tobarra nos han pedido también una participación, un artículo breve. O sea que son actividades culturales de todo tipo las que queremos desarrollar, ¿eh? Y estas son una de tantas, otras que va a haber, escritos y cosas de esas, vamos a promover los que podamos, y como clave fundamental siempre y la principal son las exposiciones, ¿eh? Que siempre son temáticas, o sea, así que podemos hacer muchísimas, partiendo del patrimonio que tenemos, patrimonio religioso artístico, que es mueble, ¿eh? No inmuebles. Entonces, a partir de ahí hay muchos temas por tratar y entonces a partir de los temas vamos exponiendo cosas. Este año son las raíces, es decir, las raíces de la fe en nuestra comarca son las que vamos a exponer. Otro año será otro tema, no sabemos todavía, ¿no? Entonces eso es indefinido. Eso, el modelo es las edades del hombre de la región de Castilla y León, ¿eh? Que la viene haciendo a nivel eclesial de hace muchísimos años y tiene un éxito tremendo, ¿eh? Y está muy, como lleva ya muchos años. Entonces es un modelo expositivo distinto, ¿sí? Yo lo insisto mucho en eso, no es una exposición de poner objetos para que se vean, sino que es una exposición de tipo didáctico que tiene unos planteamientos muy distintos de una exposición normal. Ahora ya se van haciendo exposiciones de ese tipo, ¿no? Pero hasta ahora, y en Ellín, pues lógicamente no ha habido, en nuestra zona pues una cosa hubo en la diócesis, pero normalmente... ¿Por qué es diferente, Alfredo? Fíjate, a ver si me explico así brevemente, es, digamos, una pretensión de no solamente exponer cosas para que se vean, sino para que se comprendan, se valoren y hasta se sientan. Entonces, es un recorrido expositivo, ¿eh? Normalmente se exponen cosas en 2 salas, no, ahí vamos llevando a la gente por un camino, ¿eh? De exposición, de tal manera que van viendo y leyendo cosas que van motivando. Por ejemplo, en este caso las raíces, pues son las raíces más nuestras de nuestra fe. Desde el principio, en este caso es historia, ¿no? Desde el principio de nuestra fe, siglo IV, V, por ahí, ¿no? Después cómo va recorriendo a lo largo de la historia hasta el final y la actualidad. Y cómo hay unas raíces históricas y unas raíces también sentimentales. Entonces por ahí vamos marcando. Siempre con un conjunto de datos, un tema, digamos, es un tema. Y con arreglo al tema se seleccionan los objetos y lo que se va a hacer allí. Y la gente va siguiendo el tema. Por eso, fíjate, como detalle, pues en cualquier exposición de estas, pues hay un recorrido que a lo mejor son 200, 300, 400 metros de recorrido. Es decir, tenemos que hacer calle, digamos. Y la gente va leyendo, enterándose, viendo y conociendo el tema. ¿Y ese origen, ese patrimonio, dónde está conservado? ¿En las parroquias, Alfredo? Sí, claro. De cada una de las localidades. Sí, todo el patrimonio que tenemos en la comarca, ¿eh? Y nosotros a conventos también, bueno, no solo las iglesias, ¿no? Son todo ermitas, conventos, cualquier conventos, por ejemplo, los conventos también, es decir, todo lo que es patrimonio de tipo mueble, mobiliario, digamos, que se pueden ser objetos, cuadros, cosas de esas, ¿me entiendes? Y todo eso es imágenes sobre todo y tal. Y todo eso es lo que vamos a ir seleccionando para la temática que queremos ver.
Ten en cuenta que esto también, uno de los objetivos de las edades del hombre es también dar a conocer cosas que no se conocen, que eso también es muy importante. Y en este sentido, por ejemplo, lo más importante son los conventos. Los conventos tienen una serie de obras de arte incluso, que nadie las ve porque están metidas dentro del convento, ¿me entiendes? Sí. Después, por ejemplo, aquí tenemos la cosa de las parroquias pequeñas, ¿no?, que llamamos aldeas o pedanías, ¿no?, que no se conocen y a veces tienen cosas interesantes, ¿me entiendes? Entonces, dar a conocer todo eso también es un objetivo. Porque aquí, claro, estamos hablando del siglo IV, siglo V, hablamos de un patrimonio artístico, pero ya sabemos que en esa época el arte estaba muy ligado a la religión, ¿no? Ahí los grandes escultores, los grandes artistas, o pintaban asuntos religiosos o pintaban, digamos, a los señores, a los reyes de esa época. Así. No existe este arte tan como tenemos ahora, que hay arte sobre todos los ámbitos. Ahí eran solo muy específicos. Entonces la religión tiene un apartado muy importante porque prácticamente todo el patrimonio artístico de esa época era religioso, ¿no? es que era el patrimonio que existía, digamos, y el que se promovía. Es decir, los artistas, fuesen creyentes o no, porque trabajaban, eran los encargos que tenían. Exactamente, eran donde trabajaban, y para quien trabajaban era para eso. Tenemos datos por todos los sitios, en nuestra comarca no mucho, pero en otras comarcas, por ejemplo, que trabajan pues judíos, incluso musulmanes, árabes, etcétera, que no son creyentes ni cristianos, y sin embargo trabajan para. Te pongo un ejemplo de nuestra comarca, que nadie sabe a lo mejor, pero muy significativo. En Cañada de Agra, eso es una joya, ¿no?, todo lo que es el pueblo y la iglesia también. Entonces el altar de Cañada de Agra, que es de cerámica, todo eso está hecho por los mejores ceramistas que había en España entonces. Entonces el altar, que es de cerámica preciosa, está hecho por una persona no creyente y anticristiana. Y por eso es un detalle, ¿no? Es una preciosidad. No era de otra confesión. Era no, anti, hasta el punto de no quiso firmarlo por eso. Y trabajaba por muchas cosas de iglesia. Como detalle, ¿no? Es decir, digamos, se promueve una obra de arte y los artistas saben expresar. Y ese texto que te digo, vamos, este objeto que te digo, tiene una cantidad de expresiones de tipo religioso, simbología religiosa impresionante. Ese tío sabía manta de simbología religiosa, un montón. El artista, pues es artista, tiene un sentimiento, digamos, que puede ser religioso o no, pero es un sentimiento fuerte y lo manifiesta. Eso es interesante, sí. Aquí siempre se ha dicho, Alfredo, que en la Semana Santa de Gin, en la de Tobarra también, incluso si nos metiéramos a Jumilla, a Cieza también tenemos muchas similitudes. Tenemos una amalgama, una variedad de arte, pues donde mezclamos arte levantino, el arte andaluz también, castellano. Hay un poco una mezcla, ¿no? Una mezcla de todos, porque siempre hemos sido una tierra de fronteras, ¿es verdad? ¿Vosotros lo veis en este patrimonio? Sí, muchísimo, muchísimo. Bueno, cuando hablo de patrimonio estoy hablando de todo, ¿no? Claro, el patrimonio, digamos, más rico que tenemos de objetos, es decir, de imágenes, es el semanasantero, eso está clarísimo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no nos metemos ahí porque eso tiene su cauce, es decir, ese patrimonio se conoce, todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo valora y todo el mundo lo quiere, no necesita más apoyos, ¿me entiendes? Ya se encargan las hermandades de todo eso, ¿no? Entonces nos metemos en otro tipo de patrimonio que es más desconocido, está un poco más abandonado, digamos, y requiere también todo eso, ¿me entiendes? Pero lo que dices es verdad, es decir, ahora mismo a nivel semanasantero tienes los mejores escultores de toda España, no de por aquí, de toda España, ¿no? También de por aquí, pero de toda España. ¿Por qué? Porque además, claro, tratan de potenciar los escultores buenos. Los que estaban y los que desaparecieron en la guerra, estén donde las estén. Imágenes. Bueno, por supuesto. Lo que pasa es que ahí teníamos más influjo de Murcia. El influjo murciano era antiguamente era mucho más grande. Mucho más grande en todos los sentidos, toda la provincia de Albacete prácticamente. Pero hoy día pues acuden, donde hay un escultor bueno, ahí acuden, desde luego, y merece la pena. Ten en cuenta que también aquí, pues eso hace que también a veces las cosas de aquí, que son iguales o un poco inferiores, tampoco se valoren tanto. Es decir, hay esas cosas, qué sé yo, te pongo un ejemplo, Zamorano tiene imágenes fabulosas. Ahí podemos exponer nosotros alguna de Zamorano que no son de Semana Santa, y tiene cosas fabulosas también. Entonces, como se valora tanto la Semana Santa, y es bueno que se haga así, a lo mejor el otro se olvida de alguna manera, ¿no? Sí. Y esa es nuestra misión, es decir, hacer un poco, sacar a flote y valorar la gente, que la gente valore lo que no se valora porque hay otras cosas, simplemente, ¿no? Eso entonces, lo que pasa muchas veces con las imágenes de culto, que se le da más valor que a las otras que no tienen culto. Por eso, exactamente. Hay muchas cosas por ahí, muchas posibilidades, digamos, para desarrollar todo eso, sí.
Y lo que dices de los conventos, ermitas, que tienen a veces patrimonio muy desconocido, porque bueno, no es habitual el que va a una ermita de una aldea, o pues que se ponga a lo mejor a mirar el patrimonio, que sí que habrá gente que lo hace, pero a lo mejor si vas a un bautizo, vas a misa, pues no te vas ni tampoco hablas con el cura que te explique ese patrimonio. Pero por ejemplo sí que hemos visto algún caso, como el convento de las monjas, que hicieron la exposición en el Museo Comarcal hace muy poco, que la gente quedó maravillada, y además nos dijeron ellas, es la primera vez que muchas de estos objetos salen del convento. O sea, eso es algo increíble, que nunca se haya expuesto estas cosas. Vosotros vais a tener la oportunidad. Claro, las misioneras, en el caso hablas de las misioneras, ¿no? Misioneras que pues, pusieron unas cosas, tienen muchas más. Nosotros vamos a poner alguna cosa también de muchísimo valor que tienen ellas, y está desconocido. Hasta nosotros es la primera vez que lo conocemos en todo su valor. Hay una imagen que vamos a exponer, no digo cuál, ¿no? Que realmente ya la tenían, es una preciosidad, nosotros no la conocíamos, algunos la conocíamos, nosotros no, y resulta que sabemos que es de un escultor muy bueno, hemos averiguado, un escultor muy bueno murciano, pero un escultor muy bueno, especialista en esas imágenes. Son cosas que, digamos, con el tiempo se van viendo. No digamos todo lo que tienen las monjas claras. Las monjas claras tienen de muchísimo valor y de antigüedad, muchísimas cosas. Y bien cosas. Cuidado, bien tratado por ellas. Como debe ser, claro, como debe ser. En el asilo también hay algunas cosas. Es que hay sitios, y después en las parroquias pequeñas que tienen a veces alguna cosa también interesante, ¿me entiendes? Eso es lo que es nuestra misión. Ese patrimonio, digamos, más oculto, más desconocido, valorarlo, rescatarlo de alguna manera, que la gente lo valore y que la gente lo conozca. Es decir, que conozca la gente lo que tenemos. Todo. Eso va a ser de estos encuentros culturales el tercer punto, el avance informativo sobre la exposición de raíces, que te iba a preguntar si sabéis ya más o menos la fecha. La fecha sí, ya es fija, la fecha es fija, es decir, el 5 de mayo, empieza después de Semana Santa, 5 de mayo hasta el 21 de junio, sería la fecha fija que tenemos. Y después ya detalles de eso no te doy, porque ese día, el día que tenemos el encuentro, daremos alguna noticia, alguna primicia. Del lugar, por ejemplo, ¿no? No, de algún acontecimiento, alguna cosa, alguna primicia especial y algún detallico general, ¿no? Que no, lo daremos entonces ahí para que lo conozca la gente interesada, en primer lugar, ¿no? Y después ya, pues, poco a poco iremos preparándolo, y ya tendremos antes, unos días antes o así, ya, lógicamente acudiremos a los medios, que nos hacéis el favor enorme de dar a conocer las cosas, ¿me entiendes? Entonces ya os detallaremos ya todo, porque ya lo tendremos más concretado. Todos los detalles de la exposición, imágenes, cosas, es decir, todo lo que pueda haber. Lógicamente después sacaremos también con la exposición, junto a la exposición va un catálogo. Es decir, que es una, digamos, te puedes llevar la exposición a tu casa, es decir, con las imágenes, todos los datos, todo lo que hay en el catálogo, que ya está realizado. Estamos realizando porque falta alguna concreción, ¿no? Entonces eso también es una opción que normalmente en otras exposiciones a veces no hay, ¿no? Entero, es decir, exactamente todo lo que es la exposición te lo puedes llevar en el bolsillo, en el catálogo, que eso siempre se hace también, ¿no? Y esto de los encuentros culturales, pues volviendo al asunto, ¿no? Sí. Pretendemos... Van a ser dos encuentros, uno en Ellín y otro en Tobarra. Exacto. El de Ellín es inminente, esta misma semana. El jueves. Este jueves. El jueves. Este jueves 16 y el jueves siguiente en Tobarra. Ambos en las casas de la cultura de cada sitio. Pretendemos que sea una especie de prólogo de la exposición Raíces. Es decir, entonces hablar algo del patrimonio ya, empezar a hablar del serio patrimonio, y viene nada menos que Luis Enrique, que todo el mundo le conoce, ¿no? Que no solamente es vicario, que Luis Enrique Martínez es el delegado de patrimonio de la diócesis desde hace muchos años. Es el entendido, digamos, el más entendido en el patrimonio religioso de la diócesis. Entonces él, como es de por aquí también, con muchísimo gusto viene, y entonces va a haber una especie de aproximación a lo que es ese patrimonio, una especie de prólogo a lo que va a ser la exposición Raíces, ¿me entiendes? En ese sentido. Y creo que merece la pena mucho, porque Luis Enrique pues sabe de todo esto perfectamente, sabe diciéndolo, contándolo, conoce él más que nosotros todo lo que es el patrimonio de la comarca, mucho más que nosotros, y puede ser muy interesante ese coloquio. Entonces será el coloquio, lo que él diga, un coloquio con él, preguntas, lo que sea, y después daremos unas primicias, digamos, de la exposición. Eso es un poco el encuentro. Y eso será, estamos hablando a las 8:30 de la tarde, en la Casa de la Cultura en Ellín, el sábado que viene, el 23 en Tobarra. Jueves, sábado no, jueves. Sí, perdón, jueves 16 exactamente en Ellín y el jueves 23 en Tobarra. Ponencia, Luis Enrique Martínez Galera, luego un coloquio y luego se hablará también de esta exposición. Sí. Aproximación al patrimonio religioso-artístitic de la comarca Campo de Ellín, que hemos estado hablando un poco de lo que podemos encontrar, pero bueno, lógicamente los conocimientos que tiene Luis Enrique va a dar una serie de datos, va a dar datos que seguramente no los haya explicado nunca, no los conozcamos, ¿no? Sí, y que son ya un anticipo, digamos, de lo que va a ser la exposición también.
porque aunque es temática, pero algo cogemos. Entiendo que habéis contado con el apoyo de Luis Enrique del Obispado para esta exposición. Claro, ¿no? Claro, por supuesto. El Obispado representado en Luis Enrique. El apoyo del Obispado, y Luis Enrique es el que está al tanto de todo, claro, lógicamente. Porque es habitual que estas imágenes, que muchas de ellas pertenecen al Obispado, porque están digamos, en un inmueble que es propio del Obispado, no es quiero decir, te iba a preguntar si es habitual, pero yo creo que la respuesta es que no. No es habitual que salgan también a otras exposiciones externas. Sobre todo algunas no es habitual. No es habitual por una razón, porque no hay exposiciones de este tipo, ¿me entiendes? Es decir, si hubiera más exposiciones saldrían todas, es decir, están a disposición, digamos, todo, y lo mismo, y no solamente que sea propiedad del obispado, lo que sea propiedad también de un particular o de quien sea. Vamos a exponer algún objeto que son de propiedad de particulares, ¿por qué no? También hay, ¿me entiendes? Es decir, todo lo que sea esto, de la propiedad que sea. Es decir, en la exposición, lógicamente, hablaremos de la sede episcopal de Elo, y eso no es propiedad del obispado, es decir, es, digamos, lo que es patrimonio, sea el propietario que sea, todo eso se va a exponer. Con el tiempo, poco a poco. Y eso está a disposición. Lo mismo que un particular o otra entidad lo deja, vamos a traer objetos de museo provincial. Es decir, son gente que lo deja, lógicamente, con una serie de garantías que hay que tener, porque son obras de arte y tal, y objetos valiosos, ¿no? Pero todo lo que tiene el obispado, las parroquias, está a disposición si hubiera eso. Porque pasa que no hay exposiciones. ¿Cuántas exposiciones ha habido de patrimonio religioso? En general, ninguna. Nosotros la nuestra, la primera, ¿no? Si vamos a hacer más, nosotros no tenemos ninguna pega. Todos están dispuestos a dejarnos lo que le pidamos, ¿me entiendes? Sin problema. Muchas de estas obras de arte, que incluso antes a lo mejor no se consideraban así, me viene a la cabeza, por ejemplo, la cofradía de los ex cautivos, el esfuerzo que ha hecho por conseguir sus dos maquetas, la maqueta del Cristo y también de la que tienen de la Virgen. Perfecto. Son obras de arte también, aunque sean maquetas. No, perfecto, claro. Nosotros también sabemos en una cosa parecida. Muchas tienen particulares que ni sabemos dónde están. Claro, exactamente. Y es por eso digo que es interesantísimo esto que estás diciendo. Es decir, lo que pasa es que ellos, ya ves, las hermandades son capaces de hacer todo esto. El resto de cosas no tienen que las haga, digamos. Claro. Y por eso estamos nosotros para ese tipo de patrimonio que no tiene quien se preocupe de él, ¿sabes? Es un poco ese sentido. Las hermandades ya tienen y lo están haciendo muy bien. Conservar, valorar. ¿Hay un inventario, Alfredo? Por ejemplo, con los particulares es más difícil. ¿Cómo conseguís que los particulares os digan lo que tienen? Porque muchos a lo mejor hasta tienen miedo de decir, oye, yo no quiero que se enteren, ¿no? Nosotros no tenemos por qué hacer inventario de los particulares. Nosotros estamos haciendo ya, porque hemos recorrido ya todas las parroquias, iglesias que hay, ermitas y todo eso. Estamos haciendo un inventario bien hecho, técnico y todo. De momento estamos apuntando cosas. Un inventario de todo lo que es el patrimonio eclesiástico, ahora mismo de lo que es del obispado y tal. Los demás no podemos nosotros hacer inventario de los demás. Si alguien nos lo pide, sabemos que lo tiene o lo que sea, pero bueno, pero inventario oficialmente. Extraoficial, Exactamente, nosotros no podemos hacer. Ahora, tenemos que saber, aparte del inventario, tratamos de saber todo lo que hay, porque, como decía al principio, tenemos que seleccionar lo que necesitamos para el tema. Entonces tenemos que saber, si el tema es, qué sé yo, la misericordia, pues tenemos que buscar elementos, objetos, etcétera, que tengan que ver con eso. Entonces tenemos que saber lo que hay. Entonces la asociación, lo primero que hemos hecho es hacer un recorrido por todas las aldeas y todo apuntando. Todo lo que hay. Te lo decía lo del patrimonio porque, bueno, o sea, ya sabemos que en ciertas épocas, sobre todo en la época de la guerra, hubo mucho expolio, ¿no? Sí. Y no estamos diciendo que lo tengan particulares, pero sí que acabaron en sitios donde no tenían que haber acabado, y eso a veces es difícil. Mira, se me está pasando por la cabeza también cementerio, ¿no? Hay cementerios también que tienen tienen objetos de valor, ¿verdad? Sí. Para que todos esos son particulares y son muebles, ¿me entiendes? Nosotros en edificios, muebles, todo eso no pintamos nada en eso. Es lo mobiliario que podemos exponer, digamos, que podemos objetos. Sí. No quiero decir imágenes que hay en los camposantos, a veces. Perfectamente, y de categoría, de categoría, claro que sí, de categoría también, sí, por supuesto. O sea, hay muchísimas cosas por ahí, y bustos y cosas de esas que hay muchísimas cosas, muchísimas. Y objetos concretos, que sí, un cáliz o no sé qué, que viene o no sé dónde y tal. Ahora mismo en Tobarra mismo hay un montón de objetos en la iglesia nueva, que se compraron a gente que tiene obras de arte, que las vende y tal, y hay objetos de mucho valor. Aquí, por ejemplo, si te vas a San Rafael y sitios de esos, hay objetos de muchísimo valor, porque que han venido donde sea, les han comprado por ahí, pero son de muchísimo valor. O sea, que son cosas así, que no se valoran. Pues yo creo que va siendo hora de valorarlas, y yo creo que es un buen punto de partida estos encuentros culturales que vais a hacer, Alfredo. Recordamos, este jueves ya, 8:30 de la tarde, entiendo que es entrada libre, ¿verdad? Para todo el mundo. Sí. En Ellín, el sábado que viene también en la Casa de Cultura de Tobarra, las mismas a las 8:30, tendremos esta conferencia, aproximación al patrimonio artístico religioso artístico de la comarca Campos de Ellín, con Luis Enrique Martínez Galera,
técnico delegado de patrimonio del obispado, y luego también pues habrá un coloquio con él y se hablará también de esta exposición de la asociación Arciprestazgo Campos de Lleida. Alfredo, ahí estaremos y tenemos ganas de ver esa primera actividad fuerte que y tenéis. Están invitados no solo llineros y tobarreños, sino todos los que estén alrededor de Tobarra y Ellín también, es decir, para toda la comarca. Lo que pasa es que tenemos que localizar en algún sitio, ¿no? Que se localiza en Ellín y en Tobarra, pues son núcleos más grandes, pero están invitados todo el mundo, que se acerquen. Muy bien. Pues allí nos veremos. Cita que tenemos el jueves. Así terminamos la entrevista. Gracias, como siempre, por estar aquí. Nosotros continuamos con nuestra programación habitual y, como siempre, todos los días a las 9:30 con las noticias. Nos vemos.